Tengo en la línea a don Abraham Bagdadi Estrella. Usted sabe, él ha sido un político militante toda su vida en la izquierda mexicana, desde el Partido Comunista, y él tiene una visión particular de lo que está pasando en Campeche, donde usted sabe que se va a renovar la gubernatura en la próxima elección, pero ya vemos que hay muchos focos con claridad de toda la gente que quiere participar. Abraham, ¿cómo ves? Sí, Paco, buenas tardes. Sí, yo creo que ya todo el mundo está definiendo sus posiciones, mostrando el verdadero rostro, y creo que a estas alturas las especulaciones dejan de serlo para empezar a tener certeza en lo que va a pasar en 2021. Claro. Y hemos visto el día de hoy en particular, vimos un tuit de la silla rota donde ya la Fiscalía General de la República exonera prácticamente a don Alejandro Moreno de los cargos que le había presentado en su contra Ulises Ruiz Ortiz por enriquecimiento inexplicable. Y vemos también otro tuit donde don Raúl Pozos Lance está muy amartelado ahí con doña Laida Sansores y que hablaron de temas comunes. Creo que esas dos definiciones que hacía falta ver, ya las tenemos muy claras el día de hoy. Sí, claro, yo creo que el PRI no es el adversario de Morena, eso lo tengo completamente claro. Ni para Morena el PRI es su adversario. Claro. Yo creo que Andrés Manuel está preocupado para que la derecha no avance. Claro. Es el tema del PAN. Y para esto se está construyendo una alianza estratégica con sus particularidades. No va a ser ni son coaliciones, sino son alianzas estratégicas para evitar esto. Yo creo que Andrés Manuel, desde la presidencia de la República, prefiere al PRI como su partido de oposición a tener a otros partidos como partidos con los que tiene que negociar situaciones de gobierno, ¿no? Claro. Hay afinidad después de todo, porque tenemos que recordar que Andrés Manuel, pues ahí tuvo su cuna, ¿no? A Andrés Manuel no le importó la masacre del 68, no le importó la masacre del 71, y él fue y se afilió a ese partido porque era el que, según él, me imagino yo, que llenaba sus expectativas personales, y prácticamente ahí hizo carrera política. Y de hecho hay quienes lo acusan de haber votado por Carlos Salinas, y cuando Salinas ya es candidato electo y no le da la candidatura a Tabasco, pues es que viene el berrinche, ¿no? Es lo que mucha gente argumenta. Bueno, en realidad Andrés Manuel no es una persona con ideología. Es Claro. decir, fíjate que tiene una particularidad interesante, porque todo lo que él dice tener es precisamente lo que no tiene. Por ejemplo, él dice, yo no actúo por interés, todo lo hago por ideología. Bueno, es exactamente lo contrario. Claro. Yo soy honesto, es exactamente lo contrario, ¿no? Claro, no traiciono. No traiciono, no miento, es exactamente lo contrario, ¿no? Claro. Entonces, cuando escuchemos a Andrés decir algo, pensemos en lo contrario, esa es la realidad. Entonces, el caso de su relación con el PRI, yo creo que nunca ha dejado de ser priista, jamás. Su actuar, su forma de ser, sus decisiones diarias, su comportamiento en el gobierno, ¿sí? Sus políticas públicas,
todo. Es como si viéramos al PRI, pero hace 40 años. Claro, exactamente. Entonces, para mí es una alianza perfectamente natural, ¿sí? Sí. A ver, pero además, el PRI tiene una particularidad. El PRI sabe adaptarse a las circunstancias. Se adaptó con Fox, se adaptó con Calderón y se está adaptando perfectamente bien con Andrés Manuel. Son gente que saben hacer política, lo han aprendido durante muchísimos años. Los priistas pues tienen escuela y eso hay que reconocerlo. Claro. ¿Ah? Óyeme, Abraham, y ya viste que obviamente la gente del PAN ya entendió el mensaje y ya empezaron a armar un trabuco con los 15 exgobernadores que ha tenido el PAN en el país y están armándose ya. Digo, ante la falta de capacidad que desde mi personal punto de vista he visto en Marco Cortés desde el principio, creo que lo que están haciendo los panistas de viejo cuño es pues quitarle el control del partido y el mando del partido para poder hacer un frente común y mostrarse como una oposición realmente sólida contra el presidente, ¿no? Sí, porque yo creo que en realidad los panistas han cometido una cantidad de errores importantes. Claro. Y creo que, por un lado, el discurso que manejan no es el adecuado, ni tampoco lo es los momentos en que lo están manejando. No han entendido, por ejemplo, que la estrategia en contra de Andrés Manuel no es precisamente ponérsele enfrente, sino generar propuestas mucho más que sean una alternativa real a la sociedad, ¿sí? Claro. Que lo desnuden ante la opinión pública. Es decir, no es solo la crítica hacia el gobierno de Andrés, sino que la gente vea por qué él no sabe hacer las cosas. Y entonces el PAN no ha sabido mostrarlo, sino se han convertido solo en una pared, ¿verdad? Que trata de evitar que Andrés pase. Pero eso no es un impedimento para Andrés. O sea, Andrés no hace caso o hace caso omiso a ese tipo de críticas. Claro. Claro. Por el contrario, lo ensoberbecen más. Entonces, eso creo que el PAN ha tenido como uno de los grandes errores, ¿no? Sí. En esta nueva etapa de la vida nacional. Pues yo creo que la oposición en general no ha encontrado todavía la manera de cómo contrarrestarlo, ¿no? Porque al final ves que, si bien es cierto que la popularidad del presidente ha bajado a ¿qué te parece? 40%, porque llegó a estar en el 80 y tantos por ciento y ahora está prácticamente en 50%, y algunos dicen que en 48 y 46%. El respaldo popular que tiene pues es todavía fuerte, ¿no? Ha perdido mucho, yo lo entiendo, pero tampoco creo que haya en la oposición alguien que haya tenido la capacidad para seducir a todo ese grupo que por lo menos al día de hoy en las encuestas lo vemos como indeciso y que no sabe que son muchos más de los que tienen el partido más grande, ¿no? Creo que ese es el nicho de mercado que tienen que convencer, pero sobre todo que son muchachos, son gente muy joven y no han sabido comunicarse con ellos. Sí, yo creo que la comunicación política ha sido fatal por parte de los que no están con Andrés. Y esta comunicación simple, la comunicación trivial, frívola de Andrés Manuel, pues es una comunicación que sigue pegando en una gran cantidad de ciudadanos
que lo que menos quieren es pensar, ¿no? Claro. Entonces poner enfrente un discurso totalmente contestatario, ¿sí? Es una estrategia que en 2 años no ha funcionado demasiado. Y si Andrés Manuel ha bajado en la popularidad, ha sido porque él mismo ha afectado los intereses de muchísima gente. Por ejemplo, el tema de las mujeres. El tema de las mujeres es brutal. Sí, Y yo creo que una gran cantidad de personas que han dejado de creer en Andrés Manuel son las mujeres. claro. Primero, bueno, con el golpe que les pegó con el tema de las guarderías, ¿no? Sí, Pero después han venido cosas muy graves como el tema de los feminicidios. sí, Es decir, tratar de ignorar o tratar de culpabilizar a las víctimas del feminicidio. El tema de los derechos humanos, el tema de, bueno, ahora mismo de los fideicomisos, ¿sí?, en favor de las víctimas. En fin, todo eso le ha pegado a Andrés con el segmento de las mujeres. Bueno, la defensa de los mismos derechos femeninos, el tema del aborto, el tema de otras cosas que las mujeres feministas pelean, ¿sí?, que ha sido además una lucha que la izquierda ha compartido con ellas durante muchísimos años, ¿verdad? Desde el gobierno de Andrés Manuel no es algo que sea una prioridad ni que coincida con las mujeres. Y este nicho yo creo que sí, en gran medida le ha suspendido el apoyo. Pero hay otros, ¿no? Bueno, ya ni siquiera hablemos de los empresarios, eso me parece que es un asunto obvio, ¿no? El tema de los empresarios. Pero no hablemos de los grandes empresarios, hablemos de los empresarios medianos o hablemos de los empresarios pequeños, que ahora con la pandemia no han recibido ningún tipo de apoyo. es como ¿no? que es como si los despreciara porque no son grandes, ¿no? Exactamente, es decir, porque los empresarios grandotes, ¿verdad?, esos están recibiendo miles de privilegios en el gobierno de Andrés, ¿sí? Claro. Hablemos de los dueños de las compañías aeronáuticas, las grandes televisoras, los ¿no? grandes periódicos. Entonces están súper felices, ¿no? Claro. Esos están felices, ¿no? Azcárraga, Salinas Pliego, los dueños de Imagen TV, todos esos están ahorita felices, les está yendo muy, 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 muy bien. Pero los empresarios medianos, ¿no?, a eso les está yendo pésimo, ¿sí? Porque tienen que seguir pagando sus nóminas, tienen que abrir de medio tiempo, no pueden atender a todas las personas, ¿no? O sea, es decir, la pandemia les ha pegado y no tienen ningún apoyo gubernamental, ¿sí? Ningún apoyo gubernamental. Pero además austericidio, Abraham, es esa manera tan dramática de dejar de gastar dinero en un país donde las necesidades y las urgencias abruman. Sí, por eso te digo que Andrés no echa reversa en decisiones tomadas. Por eso creo que la estrategia de tratar de ponérsele enfrente es ahorita un error. Me parece que hay que cambiar esa estrategia. Por ejemplo, el tema de Dos Bocas, el tema del Tren Maya, en una crisis tan grande como la que estamos sufriendo, económica y de salud, ¿sí?, un gobierno responsable, lo primero que hubiera hecho es decir, a ver, olvídense de Dos Bocas, olvídense del Tren Maya por el momento, vamos a resolver la crisis de salud. ¿Qué se necesita? ¿Sí? Construir hospitales,
dotar de equipos hospitales, contratar médicos especialistas. Porque yo creo que Andrés se va por las soluciones fáciles. Ese es un error de Andrés grave. ¿Cuál fue una de las soluciones fáciles en el tema de la pandemia? Contratar estudiantes, contratar residentes que no han salido de las facultades o médicos que acaban de salir de las facultades para tratar una enfermedad tan complicada como la que está viviendo el mundo. Y el resultado, pues el resultado fue catastrófico o está siendo catastrófico. Casi 70 muertos. Reconocidos. Sí, reconocidos. ¿No? Porque ahorita ellos mismos acaban de decir que calculan que son más de 90,000. Entonces, esto pues te da una idea de la irresponsabilidad del gobierno de Andrés Manuel, y esto no se ha sabido capitalizar. O sea, no se le ha sabido mostrar a los ciudadanos la gravedad del problema en el que está inmerso el país con un gobierno como el de Andrés, ¿no? Y la gente sigue pensando, muchos todavía siguen pensando que el gobierno de Andrés efectivamente es un gobierno eficaz para resolver los problemas añejos del país, ¿no? Así es, sí. Pero entonces, es que pareciera que no quieren ver los números, pareciera que no quieren ver las estadísticas, y la única manera que tienes para medir un gobierno es con base en los resultados, y los resultados dicen que estamos viviendo en un país en el que cada día hemos retrocedido sexenios tras sexenio, tras sexenio, tras sexenio. Entonces, hoy ya prácticamente estamos en el siglo pasado y siguen pensando que el presidente está haciendo bien las cosas. Ese es el tema. Sí, fíjate, y ha habido decisiones de Estado que han dañado mucho a los ciudadanos antes de Andrés Manuel, sin duda. Claro, pero por supuesto. No he visto un mayor daño como el que está causando Andrés, y la gente, ¿sí?, lo está aceptando en gran medida. Por ejemplo, a pesar de que los empresarios tienen problemas en sus empresas de liquidez, no tienen para pagar empleados, se han visto obligar a despedir y liquidar a los empleados, ¿sí? Sí. Siguen pagando impuestos. No ha habido un programa que beneficie a los medianos y pequeños empresarios con el tema de los impuestos. Andrés Manuel está preocupado, pero porque la gente no deje de pagar sus impuestos, así se estén muriendo. Es su prioridad número uno. Su prioridad uno es, a mí no me importa si te estás muriendo, o si se te murió un familiar, o lo que estés atravesando, a mí me pagas, ¿sí? Hacienda no ha hecho nada para decir, a ver, empresarios, no se preocupen, este mes no les vamos a cobrar, o les vamos a cobrar la mitad del ICR, o les vamos a reducir el IVA, o vamos a hacer tal o cual cosa en beneficio de que ustedes mantengan sus empresas abiertas, ¿no? O que no les reduzcan nada, pero que les den más tiempo. O que les den más tiempo, o que les digan, vamos a prorrogarlo hasta enero, ¿sí?, para que ustedes puedan ir pagando sus impuestos poco a poco, o vamos a prorrateárselos, en fin, cualquier cosa que pueda significar un beneficio perdón por la redundancia, de los empleados y de los empresarios, ¿sí? Entonces, pero eso no ha habido. Entonces hay una preocupación por el dinero. ¿Qué es lo que hemos visto en estos 2 años, Andrés? La preocupación es el dinero. No le preocupa otra cosa, solo el dinero, ¿sí? Claro. Está preocupado por hacerse de más dinero cada vez, ¿sí? Y repartir un poquito. Es
como Andrés Manuel tiene la filosofía de no importa robar si salpicas un poquito, ¿no? Sí, claro, es la filosofía vieja del PRI. La misma ideología del PRI. Es decir, tú agárrate la mayor cantidad, pero salpica un poquito a los demás, ¿no? Para que Claro. todos estén tranquilos. Bueno, y entonces, ¿a quién está salpicando con un poquito? A su segmento electoral, a la gente de escasos recursos, a los más pobres, porque esos son los que se pueden conformar con ese poquito. Y van a ser tu gran capital electoral. Y es su capital electoral, ¿verdad? Así es. Porque efectivamente esta gente pues no tenía un gran beneficio en sexenios anteriores y ahora él lo recoge y es el sexenio susceptible, ¿sí?, de ser salpicado, ¿no? Con Claro. un poquito de los recursos, mientras él se queda con la mayoría de esos recursos, ¿no? Así Y es. vemos, por ejemplo, una de las estrategias de Andrés ha sido recaudar y recaudar y recaudar recursos sin rendirle cuentas a nadie, ¿no? Lo de Pío López Obrador fue brutal, ¿verdad? Lo de Eva Cadena, lo del propio Bejarano, es decir, un modus operandi de recaudación de recursos a escondidas, de recaudación de recursos de manera ilícita y clandestina, ¿no? Claro. Porque a Andrés no le gusta rendir cuentas, ¿sí? A él no le gusta rendir cuentas. Y creo que esa es parte de lo que tendríamos que estar haciendo los mexicanos, exigiéndole transparencia, claridad y pues de alguna manera para poder tener claro en qué se están invirtiendo los recursos. Abraham, fíjate que ya se nos acaba el tiempo, si tienes algo más que decir para que nos despidamos de la audiencia. No, que ve, yo lo que creo, Paco, es que la oposición debería de revisar sus estrategias. Hacer un frente común. Habría que intentarlo, complicado, claro, difícil, ver lo que está pasando en Nuevo León con Movimiento Ciudadano, que ha decidido ir solo con el hijo de Colosio, por ejemplo. Claro. Yo creo que cada quien está también siguiendo sus propios intereses y no hay un interés común por la ciudadanía. Eso es lo complicado del tema, Paco. Así es, Abraham. Pues te agradezco mucho me hayas tomado la llamada y nos platicamos aquí la próxima semana. Gracias. Sí, Paco, gracias.